presentamos ya mismo, si te parece, Lucas, Sí, claro. a quien le tocó ser la primera invitada de este nuevo ciclo de Por Partida Doble, esta nueva temporada. Karina Cabo, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por estar acá. En ocasión de la presentación de un libro, cuestión que siempre se interesa, como un hijo, ¿no? Un libro. Sí, es más que un hijo a veces, porque el parto es más doloroso. Buenas noches, gracias por la invitación. La verdad que nos emociona que sea la primera invitada. Sí. Es la primera vez que lo presento, así que también ustedes son mis primeros entrevistadores, así que para mí es un gusto. Téngalo presente, lo puede contar en casa, no hay problema. Bueno, especialista en cuestiones relacionadas con la educación, Karina, y en este caso la idea es preguntarse, o en todo caso responder para qué sirve la escuela, justo en un momento en el que aquí en la provincia de Santa Fe, pero básicamente a nivel nacional, y ahora en estos días en la provincia de Buenos Aires, las clases tienen por allí un traspié en el inicio, como ocurre todos los años prácticamente en este país, con esta coyuntura política y económica tan cambiante también. Sí, yo justamente pensaba, referido a esto que planteaban ustedes, ¿no? Los casos de violencia, que estamos tan al límite y tan cerca cualquiera de nosotros frente a la violencia, o estos casos de no comenzar las clases, que también escuchaba hoy por una radio nacional que celebraban que en Santa Fe y en Córdoba hubieran empezado sin inconvenientes o con muy pocos inconvenientes. Creo que eso también es para destacar en la provincia y decir, bueno, al menos hay una preocupación y una ocupación por que las clases y porque la escuela funcione, que creo yo que es un poco lo que yo intento decir en este libro de para qué sirve la escuela o la escuela para qué. En realidad no dar una respuesta fija ni dar una receta, porque no tiene sentido, porque no la tengo, sino intentar pensar con los padres, con los docentes, bueno, qué hacer en la escuela para poder tocar todos estos temas que realmente nos atraviesan todos los días. La violencia, el que el chico no quiere estar en la escuela porque ya pareciera que no le sirve, por esto de las nuevas tecnologías, las pantallas. Entonces, bueno, un poco intenta el libro acercar a los padres, a los docentes, a los directivos, a ver de qué manera podemos mirar a la escuela desde otro lugar. Ahora, Karina, la escuela se quedó solamente en una institución de socialización. Con esto quiero decir, se escuchan muchísimas críticas respecto de la escuela. Una de ellas es, solamente cumple el rol de contenedora social si es que lo puede, porque está atravesada por múltiples problemáticas, o de comedor, porque en muchas de las escuelas los chicos van a ingerir alimentos que a lo mejor en el resto de la jornada no lo hacen. Y hasta allí hay una suerte de conformidad de un sector de la sociedad respecto de haber cumplido. Es decir, bueno, al chico se lo tiene entre muros, se lo alimenta en algunos casos, se lo socializa y eso ya para padres y algún sector de la sociedad, insisto, ya es suficiente. Sí, yo creo que ya ni eso cumple la función de la escuela. Sí, le da de comer, pero esa no es la función que fue en su primer momento, allá en el siglo XIX, democratizar el saber, socializarlo, ingresarlo al mundo de la cultura. Hoy la escuela no cumple con esos mínimos objetivos que tenía, vuelvo a decir, hace 2 siglos atrás casi. Entonces, hoy la escuela tiene otra función, que es la de ingresarlos al mundo de la tecnología, de ingresarlos al mundo del trabajo, y no lo está cumpliendo. Sí, quizás, bueno, en algunas escuelas les da de comer, los contiene, no sé, esa palabra no me gusta, no me parece que tampoco los contenga, porque el chico sale y encuentra una vida totalmente distinta. No podemos hablar de la escuela en general o como algo que si fueran todas iguales, sino que cada escuela tiene sus particularidades y muchos docentes hacen mucho por sus alumnos en silencio y de a poquito, y eso muchas veces no se ve, no se rescata. Entonces yo creo que no podemos hablar de la escuela si cumple o no cumple la función. Creo que se está tomando conciencia desde los gobiernos, hay muchos docentes que hacen muchas cosas, hay otros que no pueden hacer lo que desearían, pero bueno, yo creo que se necesita por eso una nueva alianza entre la sociedad y la escuela, entre los padres y los maestros, para poder volver a darle una nueva función quizás, o resignificar esa función que tenía hace tiempo. Ahora, ¿cuál es el motivo central? Porque la escuela también, como todo en esta vida, está atravesada por lo económico. Digo, la falta de recursos por parte del Estado es, en todo caso, también la falta de recursos para que los docentes tengan un sueldo digno y puedan trabajar mejor, porque las escuelas tienen problemas edilicios, sus estructuras no se han adecuado con el correr de los tiempos. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que tiene que ver mucho eso, tiene que ver lo económico, pero también tiene que ver lo edilicio, la infraestructura, tiene que ver los materiales que a veces no hay, pero también tiene que ver otras cuestiones que tienen que ver con la formación docente, con la capacitación docente, cuando quizás no está acompañando a los nuevos cambios sociales que debería hacerlo desde un principio. Entonces,
creo que hay una conjunción de temas que hay que tocar, que hay que analizar para poder, por eso yo también aquí hablo de la formación docente, de qué manera se tiene que revertir y preocuparse nuevamente el Estado en cuanto a la formación de los docentes, que si bien hay una mayor cantidad de horas para que los docentes, y de horas digo y años, que los docentes aumenten su formación, pero falta capacitación en servicio, faltan otras cuestiones que son necesarias. Ahora, por ejemplo, se dan circunstancias en donde los saberes en materia de tecnología no solo compiten entre alumno-profesor, sino que muchas veces el alumno le enseña al maestro algunas cuestiones que adquirió en esto de la educación no formal, que en realidad, y la pregunta es, ¿realmente entonces la escuela dejaría de cumplir su función respecto de instruir y dar saberes? Porque hay corrientes que van por ahí, dicen, bueno, con la era de Internet y lo que es el lenguaje de la tecnología y demás, muchas veces la experiencia de quien va a escuchar a alguien que sabe queda desvirtuada. Sí, yo te podría decir, bueno, vos tenés tu teléfono, buscás la información y te la da al instante. Eso es fantástico, pero eso no alcanza porque hoy el saber no es lo mismo que el conocimiento. El conocimiento le llega al niño o al adolescente en forma desordenada, entonces la escuela, y uno de los primeros artículos que yo escribí y que lo rescato también acá, la escuela sirve para ordenar el conocimiento, la escuela sirve para enseñarle otras habilidades. ¿Las habilidades cuáles son? Que pueda fundamentar una respuesta, que pueda comparar, que a diferencia de como estudiábamos años atrás, el gobierno de Europa, bueno, el profesor de historia tiene que enseñar a comparar qué pasaba en Europa y qué pasaba... En esto, un puntito, disculpame la interrupción. Una de las grandes falencias, y la hemos charlado, es que los alumnos o parte de ellos no comprenden lo que leen. Sí. Sí. ¿Tiene que ver con eso? Tiene Más que ver, allá del acceso a la tecnología, conocimiento. Tiene que ver con eso. Yo trabajo en formación docente y llegan los alumnos en primer año, muchos que no entienden lo que leen. Entonces, tiene que ver con enseñar estas habilidades, de poder definir, de poder aprender a describir, a comparar. Pero ¿quién lo hace? Porque a veces los profesores decimos, bueno, le toca a la profesora de lengua. No, nos toca a todos. El profesor de historia enseñará a comparar momentos históricos, el de matemática enseñará a comparar otras cosas, pero hay una serie de habilidades que si no enseñamos no alcanzamos. ¿Por qué? Porque la información la recibe de otro lado, la baja de Internet. Claro. Pero lo que tiene que aprender el alumno es esa información a ordenarla para después llevarla a la escuela y retrabajarla de tal manera que le sirva. Porque no nos sirve a los que estudiamos, sobre todo décadas atrás, a saber quién era la madre de Sarmiento o que tejía el telar debajo de la higuera, porque no tiene sentido lo que aquello que estudiamos de memoria. Hoy el saber tiene otra función y eso es lo que tiene que entender la escuela para poder cambiar. Ahora, en este contexto, Karina, ¿se puede vislumbrar un cambio positivo hacia el futuro? ¿Y cómo están las cosas? ¿Cómo las ve usted? Y en todo caso, ¿cuáles son las claves para, que me imagino deben estar ahí en el libro, Sí. para que esto se produzca? Mira, yo siempre soy esperanzada que la educación puede cambiar el mundo y puede cambiar la sociedad y confío en eso y creo en eso. Y creo que hay muchos docentes, vuelvo a decir, que desde su lugar de trabajo lo hacen y lo logran, pero bueno, es muy difícil porque hay una serie de hechos sociales que repercuten directamente en la escuela. Creo que la cuestión es ver de qué manera la escuela puede enseñar esas habilidades, puede incluir el arte, puede formar buenos docentes, puede capacitar docentes para que pueda haber también una alianza en el aula y dejemos de tener esos docentes de la escuela secundaria parado en el frente, los alumnos escuchando, porque como bien decías Pablo, la escuela sigue teniendo el mismo espacio y los mismos tiempos. Los alumnos unos detrás del otro, aunque los bancos son móviles, y los tiempos rígidos, cuando en realidad deberíamos tener otro tipo de autonomía en cada una de las instituciones, pero muchas veces de arriba hacia abajo se tiene miedo a esa libertad. En general, hoy por hoy, la escuela, sobre todo la escuela pública, no sé si la pregunta es si promueve, pero ¿se están facilitando las condiciones para la deserción escolar? Todas las escuelas son públicas, algunas de gestión estatal. Sí, sí. Yo supongo que me preguntás respecto de la gestión estatal. Estoy apuntando a que no quiero con esto estigmatizar. Entiendo que la deserción muchas veces va por sectores quizá que tengan que ver con la escuela no paga y que en rigor tienen porcentajes de deserción importantes. Sí, yo creo que tiene que ver también con el estilo de vida, con la forma de vida, con las condiciones de vida, que obviamente un chico a los 13, 14 años tiene que salir a trabajar y que la escuela no le interesa. Ese es uno de los problemas. Por eso yo me alegro cuando hay programas como Volver a Estudiar. Hoy al joven de 14, 15 años la escuela no le interesa. A los de clase media
los padres los retienen y los convencen que el día de mañana la universidad les va a servir para crecer. Pero en general al adolescente y al joven la escuela media no les llama la atención, como si en otra época, porque nosotros teníamos en la escuela lo que no teníamos en casa. Ellos hoy, sentados en el sillón, acceden a varias pantallas y tienen supuestamente lo que la escuela les da. Entonces la escuela tiene que cambiar para que hoy la escuela tenga un sentido. Una cosita para redondear el concepto. ¿Tenemos una escuela en general del siglo XIX para el siglo XXI? Tenemos una escuela del siglo XIX con docentes del siglo XX. Entonces tenemos que cambiar la cabeza del docente, tenemos con alumnos del siglo XXI, pero del siglo pasado XXI, porque como bien planteabas también, Lucas, estos niños que nos enseñan de 4 o 5 años, que nos enseñan a resolver cuestiones de la computadora. Con los nativos digitales no podemos nosotros. Por supuesto, porque tenemos otro tipo de pensamiento. Yo creo que sí, y ahí es donde tenemos que cambiar la escuela. Primero cambiar los docentes, porque si bien tenemos escuelas todavía viejas, creo que si nosotros cambiamos nuestro posicionamiento en el aula frente al alumno y vamos creando confianza con ellos, va a haber otro vínculo, que es lo que necesitamos, para poder mejorar los vínculos sociales también. Karina, muchas gracias. No, por favor. Ha sido muy amable. ¿Dónde pueden conseguir el libro? Aquellos interesados que a partir de esta charla y de seguirte a lo mejor tienen interés en poder adquirirlo. Ya están, en las librerías, Homo Sapiens, Buchín, hay varias librerías y también en la ciudad de Santa Fe, ya está a la venta. ¿Es la escuela para qué? ¿La escuela para qué? Lo presentamos a fin de mes. El prólogo es de Chiqui González, que es una joya imperdible, que es muy, muy emotivo, porque obviamente así como habla Chiqui, como presenta todo, y realmente docente eterna, además. Sí, le da una vuelta de tuerca. De la provincia. La ministra de Cultura, que le da una vuelta de tuerca a mi libro y engloba todo lo que yo quise decir, lo dice ella también. Estaría bueno que sea material de consulta también de los docentes, sin sentirse personalmente afectados, sino como un desafío para poder mejorar. No, la cuestión, yo también soy docente, es construir entre todos una mejor escuela. Muchas gracias otra Por vez. nada. Lucas, vamos a ir a la primera pausa. Aquí estamos nosotros, vamos a acompañar todo el año con la realización de Cable Hogar, con la producción de Juanjo Aucar y con el aporte del equipo técnico de Canal 4 y de Penta Estudios. Aquí estaremos entonces durante todo el desarrollo 2014. ¿Hacemos una pausa, le parece? Dale. Diario La Capital, desde hace 145 años, informando a Rosario y la región. En una emergencia, todos somos potenciales usuarios de los hospitales públicos. Apoyemos el hospital público. Es un mensaje de la Asociación Rosarina de Anestesiología.